Hola, ¿qué tal? Yo soy el profe Segura, esto es Economía y Finanzas y en esta ocasión quiero hablarte del Producto Interno Bruto. ¿Qué te parece si primero te explico qué es el Producto Interno Bruto? Mira, el Producto Interno Bruto es la producción de un país, los bienes y servicios que produce un país en un periodo determinado, generalmente un año. En nuestro país, el PIB lo mide el INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Y te preguntarás, bueno, ¿y quién produce este PIB? Hay tres sectores, el sector primario, secundario y terciario. El sector primario lo compone la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura. El sector secundario, que es la industria de la transformación, donde se transforma la materia prima que produce el sector primario. Tenemos diferentes tipos de industria. La industria del calzado, la industria del vestido, del refresco, de los alimentos, electrónica, automotriz, etc. Y por último tenemos el sector terciario. Son los servicios, los hospitales, entretenimiento, transporte, esparcimiento, salud, finanzas, educación, etc. Ahora quisiera explicarte el peso de la participación de los diversos sectores dentro del PIB. Mira, el sector primario aporta el 4%, el sector secundario el 32% y el sector terciario el 64%. Te darás cuenta tú que el sector primario, que es la agricultura, la ganadería y la silvicultura, su aportación es muy pequeña. En los años 40, la agricultura, la ganadería y todas las demás partes que integran este sector llegaron a apostar hasta un 20%. Y ahora, debido a que se ha abandonado ese sector, la aportación es del 4%, de un 20% a un 4%. Esto significa que el sector agropecuario ha sido abandonado. Había muchos programas. En total, en la República hay cerca de 25 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura. Pero hay un detalle, que solamente 5 millones tienen riego, el resto, 20 millones, son de temporal. En otros países, por cada agricultor hay un tractor. En México hay un tractor por cada 100 agricultores. Entonces, obviamente, en México la agricultura se realiza todavía con instrumentos rudimentarios, como el arado, la coa o la estaca. Así que muchos de los trabajos se hacen de manera manual. Por supuesto, el volumen de producción por hectárea es mucho menor que en otros países industrializados. Ahora, a nivel mundial, ¿cuáles son los países que producen más PIB? Tenemos a Estados Unidos, tenemos a China, tenemos a Alemania y tenemos a Japón. México en el 2020 ocupó el lugar número 13. Estamos produciendo 22 billones de pesos en cuanto a PIB. ¿Y a cuánto equivale eso? Bueno, para que tengas una idea de cuánto son 22 millones de pesos, quiero decirte que el presupuesto anual son 8 billones. Así que el PIB de nuestro país equivale a 3 años del presupuesto anual del gobierno federal. Te preguntarás cómo se mide el Producto Interno Bruto. Hay tres maneras, tres métodos para medir el PIB. El primero, el método del valor agregado o el valor añadido. Esto es sumar el sector primario más lo que produce el sector secundario más el sector terciario, así de manera muy general. Otro de los métodos es el método del gasto, lo que gastan o consumen los consumidores, las empresas, el gobierno y los extranjeros que importan nuestros productos. Y el tercero, el método del ingreso, quiere decir los ingresos de los trabajadores, de los patrones, de los banqueros y del gobierno en general. Hay dos maneras de expresar el PIB nominal y el PIB real. El PIB nominal, bueno, pues es la cifra como se expresa, 22 billones de pesos. Pero, ¿qué pasa si solamente lo que sucedió fue que aumentaron los precios? Quiere decir, el año pasado había 20 billones y el siguiente año 22 billones. ¿Pero realmente aumentó la producción o solamente aumentaron los precios? Por eso aparece el PIB nominal, que es la cantidad que se registra en el INEGI, y el PIB real es descontando la inflación. Quiero comentarte que, por ejemplo, en el periodo de 1940 a 1970,
el PIB real fue de 6%, una cifra verdaderamente excelente. Después de ese momento ya no hemos tenido un PIB de ese tipo. Te quiero comentar que actualmente en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a razones, entre ellas la pandemia, hemos tenido un crecimiento de 0. Quiere decir que ha habido algunos años en que hemos crecido al 3, inclusive al 6%, pero hubo un año en la pandemia, creo que fue el 2019 o 2020, tuvimos menos 8. Así que si sumamos los negativos y sumamos los positivos, hacemos la resta, pues quedamos en 0. Probablemente, si le sumamos el próximo año 2024, pudiéramos tener un PIB de el 1%, o quizá hasta de medio punto. Así que lo ideal es que un país tenga un crecimiento entre el 5 y el 6%. Desafortunadamente, en los últimos años, nuestro crecimiento, dijimos anteriormente, en este sexenio probablemente sea de 0, a lo mucho de 1%. Gobiernos anteriores han tenido el 2, el 3%. Difícilmente vamos a regresar a aquellas cifras de Ávila Camacho, Miguel Alemán, López Mateos, Díaz Ordaz, que crecían hasta el 6, inclusive el 8%. Obviamente no hay una solución mágica. Son aspectos básicos, como es el capital financiero. Necesitamos capital financiero que puede ser la inversión extranjera. Para ello, el país tiene que sentar las bases para que las empresas de otros países sientan la confianza de venir a nuestro país a abrir un centro comercial, un restaurante, una maquiladora. El factor humano, la educación, la capacitación. Necesitamos capacitar a nuestros trabajadores y, por supuesto, mejorar el sistema educativo mexicano. Es importante también considerar el capital físico. Hablábamos de la agricultura. No es lo mismo que un agricultor tenga su tractor y toda su maquinaria, a que lo haga con arado, con herramienta rudimentaria. Por eso es que el sector primario no ha mejorado. Así que una parte importante es la tecnología, las herramientas. Tenemos que crear sistemas para que la producción sea más alta. Así que tecnología, recursos financieros, el factor humano, el factor físico. Nuestro país cuenta con una topografía excelente, una geografía inigualable. Tenemos muchos litorales, 16,000 kilómetros de litoral, 25 millones se dedican a la agricultura, 125 millones a la ganadería. Claro, tenemos la zona norte, zona semidesértica, la zona sur, que tiene más humedales y selvática. Tenemos recursos, inclusive somos los primeros lugar en producción de plata, ocupamos el lugar 10º en producción petrolera. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, hablábamos como del 40 al 70 había habido una gran producción. El problema fue la distribución. Lo mismo le pasó a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue un gobierno de 30 años que hubo mucha producción. El problema es la distribución, quiere decir, no hubo desarrollo. El dinero, el capital quedaba solamente en unas cuantas manos. Por esta ocasión, gracias por escucharme. Yo soy el Profe Segura, Economía y Finanzas. Por favor, suscríbete a este canal para que podamos seguir haciendo más videos como este. Hasta la próxima.